Bien, entonces lo que voy a ver hoy es el concepto de terminar de refinar lo que es el concepto de bondad de ajuste y continuar con algunas propiedades de mínimos cuadrados ordinarios y de los modelos lineales en general, porque algunas de las propiedades que voy a enunciar son para los modelos lineales en general y no solo para los de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, bueno, los modelos son estimados a través del proceso de mínimos cuadrados ordinarios. Bien, antes de continuar con el proceso de bondad de ajuste, voy a retomar una pequeña parte de lo que hicimos cuando hicimos el proceso de estimación de mínimos cuadrados. Cuando realizamos el proceso de estimación de mínimos cuadrados ordinarios, iniciamos con un problema que consistía en minimizar, es decir, encontrar aquellos betas que minimizaban la función que estaba dada por los términos de error multiplicados, o los términos de error al cuadrado, la suma de errores al cuadrado. Y este problema lo habíamos dicho que se podía ver como minimizar el conjunto de valores y menos x por beta traspuesto multiplicado por y menos x por beta traspuesto, sin transposición, perdón, el último. Bien, entonces, solo nos faltaba una. Bien, a ver. Una vez que, lo primero que hacíamos cuando resolvíamos este problema de minimización era encontrar la derivada parcial, que implicaba lo siguiente, que era la derivada de y menos x por beta, traspuesto por y menos x por beta, respecto de beta. Y una de las cosas que encontramos cuando hicimos esta derivada fue que esto era igual a menos 2 veces x prima por y más 2 veces x prima por x por beta gorrito. Y esto era igual a 0. Lo igualábamos a 0 para encontrar aquel punto que era óptimo. Bueno, el valor crítico de la función y luego derivamos una segunda vez para indicar que ese valor crítico era el mínimo. Bien, esto fue lo que hicimos para mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cómo interpretar este resultado? Una de las cosas que podíamos interpretar desde aquí era que, bueno, podemos reescribir esto simplemente de la siguiente manera. Voy a quitar el 2, lo puedo quitar por el hecho de que simplemente es una constante, puedo dividir todo entre 2 y voy a cambiar el signo. El primero lo voy a poner positivo y el segundo negativo y eso no afectaría la ecuación, de tal manera que la expresión quedará como lo siguiente. Perdón, sin el 2. De tal manera que la ecuación quedaría de la siguiente manera. Sería x traspuesta por y menos x prima por x por beta igual a 0. Bien. ¿Qué significa esta ecuación? A grosso modo. Significa lo siguiente. Quiere decir que la información que es común entre X y Y, así es como podemos interpretar este primer componente. Es decir, aquella información que está correlacionada entre X y Y debe de ser igual a la variabilidad total de X ajustada por un coeficiente o un conjunto de parámetros que llamamos beta, o estimadores concretamente que llamamos beta. Entonces, lo que queremos encontrar es toda la información que está correlacionada entre X y Y debe de ser equivalente a la variabilidad total que existe dentro de X, ajustada por un conjunto de estimadores. Y si eso existe, ese beta es, digamos, el mejor ajuste que podemos encontrar a través de un procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios. Eso es como una interpretación que le podemos dar a esta situación. Pero esta interpretación la podemos llevar todavía a un nivel, o podemos más bien reescribirla de una manera para poder expresar lo siguiente. ¿Qué pasa si reacomodo esto de la siguiente manera? Voy a factorizar a x' y lo que voy a tener ahora es a y menos x por beta. Y esto sigue siendo igual a 0. Simplemente lo que hice fue factorizar a x' y dejé a y menos x por beta. Pero ¿quién es y menos x por beta? Bueno, esto es igual a x' por el error. Igual a 0. ¿Sí?
Todo este componente que está aquí es el error. Es decir, es y menos la estimación. Eso es lo que nosotros definimos la clase pasada como el error. Ahora, entonces, noten que una de las conclusiones, bueno, varias conclusiones podemos sacar de esta ecuación, pero una de las conclusiones principales es que lo que quiere decir el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios, en general, su conclusión principal es que la información contenida en X debe ser ortogonal al término de error. Dicho de otra manera, no hay información común entre X y el error. O dicho de otra manera también, es como cualquier proyección que queramos hacer de la información de X sobre el término de error debe de ser nula. Es decir, otra conclusión que también podemos sacar de esto es que si el modelo tiene constante, es decir, ¿qué pasa si el modelo tiene constante? Si el modelo tiene constante, quiere decir que la primera columna de X son puros unos, lo recuerdan, espero. Eso implica que cuando transponemos a X, esa primera columna se vuelve el primer renglón de la columna, de la matriz, perdón. Entonces, la respuesta de X se vería más o menos de esta manera. Se vería como 1, 1, 1, 1, puros unos. Y en el siguiente renglón tendría yo a X1, 1, tendría yo aquí a X2, 1, a X3, 1, así hasta XN1. Y hacia abajo tendría a XN1, X, no, perdón. Hacia abajo son las K. X1N, X2N, así hasta X, no es K, perdón. No es N, es K. X1K, X2K, así hasta XKN. Multiplicado por los errores. Y los errores serían E1, E2, hasta EN. Todo esto debe ser igual a 0. Entonces, noten que el primer producto es el primer renglón multiplicado por la columna de X. Dicho de otra manera, solamente tomando ese primer renglón de la matriz X respuesta por los errores, esto implicaría que la suma de los EI, desde I igual a 1 hasta N, debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, de aquí viene mi conclusión de la clase pasada, ¿no? Solo si el modelo tiene constante, entonces, la suma de los errores es al cuadrado. Entonces, la vez pasada solo lo ilustré, ahora lo estoy tratando de demostrar. Bueno, de hecho lo estoy demostrando. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda con este punto? Buenísimo. Ok, ahora, ¿por qué necesito este resultado? Bueno, este resultado lo necesito por una razón muy sencilla. Quiero plantear una métrica que me permite identificar qué tan bien se puede ajustar un modelo lineal al conjunto o la nube de datos. Qué tan bien se puede ajustar esos datos depende de qué también hagamos la recta. Y es decir, qué tipo de valores elijamos o qué valores elijamos para beta. Bien, ahora vamos a hacer una prueba que nos permite identificar ese tipo de métricas. O ese tipo de, digamos, o identificar cuándo es bueno nuestra estimación, cuándo es buena nuestra estimación. Ahora bien, como les dije en la clase pasada, este concepto de que algo es bueno o algo es mejor es relativo. Debemos establecer el relativo a qué. Y el relativo a qué debe de ser, en este caso concreto, la media. Y tiene una razón muy sencilla, como lo comenté también en la clase pasada. Cuando hacemos análisis de regresión, normalmente lo que planteamos es, tenemos dos opciones, ¿no? Hacemos una recta de regresión, construimos un modelo, estimamos, o simplemente decimos el promedio. Cuando, por ejemplo, les dicen, ¿cuál es tu mejor estimación, por ejemplo, de la inflación para el siguiente periodo? Bueno, algunos de ustedes harán un modelo muy sofisticado, harán una regresión, considerarán las diferentes propiedades de la serie de tiempo que es la inflación y me ofrecerán un pronóstico. Algunos otros dirán, no, el mejor pronóstico de la inflación es simplemente el promedio de los últimos datos observados. Bien, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál de los dos escenarios es mejor?
ofrecerte el promedio o haber hecho todo un modelo y proponerte una solución. De eso se trata la medición de bondad de ajuste. Bien, voy a iniciar con lo siguiente. Entonces, si hiciéramos la propuesta más sencilla, que es ofrecer solamente un promedio, entonces podemos construir una métrica de error. Y nuestra métrica de error sería la siguiente. Sería tomar la suma desde i igual a 1 hasta n de todas las observaciones reales, es decir, del verdadero valor observado de la variable y, menos el promedio. Entonces, este es el escenario, digamos, básico. No hago ningún modelo, simplemente te ofrezco un promedio, ¿no? Es decir, esa es mi mejor apuesta de pronóstico o de valor esperado para un fenómeno dado. Entonces, te propongo lo siguiente, ¿no? Que es como tomamos las desviaciones respecto del promedio y digamos que ese es el error de la estimación. Entonces, voy a descomponer un poco esta expresión de la siguiente manera. Entonces, lo que tengo primero es la variable y1, pues observada para el individuo 1, menos el promedio. Perdón, el promedio lo estoy utilizando en mayúsculas. Menos el promedio. Coma, la observación para el individuo 2, menos el promedio, coma, así, hasta el último elemento, ¿no? Que sería el individuo enésimo menos el promedio. Esto, lo único que hice fue separar digamos que la suma la he separado en un vector que voy a multiplicar por el mismo vector para que se preserve la suma, ¿no? Es decir, ahora lo que voy a tener aquí es simplemente, de esta manera, voy a tener a y1 menos y promedio, y2 menos y promedio. Y así me voy a ir hasta y enésimo menos y promedio. Entonces, este producto es simplemente la suma de desviación respecto de la media, lo he reescrito de una manera muy sencilla, que es simplemente el producto de dos vectores. Ahora bien, en general, entonces, lo que estoy diciendo en cada uno de estos vectores es, si lo vemos también, si lo agrupamos como vector a su vez, lo que tengo es como todo el vector de y, todo el vector y, menos un vector de puros promedios. Dicho de otra manera, esta suma se puede reescribir de la siguiente manera, como simplemente tener todo el vector y menos un vector promedio, donde lo que tengo es, como lo dije al principio, toda digamos, la formación de las fluctuaciones de y, menos igual una formación, pero del promedio. El segundo vector, entonces, es una constante, simplemente es el promedio. Todo esto multiplicado por y menos y promedio. ¿Sí? Es una manera de ver este problema. Entonces, esto sigue siendo hasta ahora la suma de las desviaciones respecto de la media de la variable dependiente. Ahora, voy a reescribir este problema de la siguiente manera. Observa lo siguiente. Y promedio, voy a hacer un pequeño paréntesis. De hecho, voy a utilizar otro color para que se distinga. Voy a utilizar azul. Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo se puede ver Y promedio? Y promedio se puede ver de la siguiente manera, ¿no? Como lo dije. Entonces, tengo el promedio, así, hasta n veces el promedio. Lo voy a reescribir de la siguiente manera. Puedo sacar el 1 entre n. Si saco el 1 entre n, lo que voy a tener en cada una de las entradas del vector va a ser la suma de las y. La suma de las y. Voy a quitar los subíndices de la suma solamente para no cargar con esta notación. Solo tengo eso. Solo lo único que hice fue separar el 1 entre n. Ahora, noten esto. Entonces, si tengo la suma de las y, eso quiere decir que esto todavía lo puedo descomponer de la siguiente manera. Se puede ver como 1 entre n, que voy a multiplicar por una matriz que va a tener puros unos. Aquí va a tener 1, 1, 1, 1, 1, 1, así hacia abajo 1, 1, 1. Puros unos. Y lo voy a multiplicar por y1, y2, hasta y enésimo.
¿sí? Pues es lo único que hice. Simplemente lo que hice fue descomponer. El vector de promedios lo descompuse hasta esta forma matriz por un vector. ¿Sí? A esto le voy a dar nombres, simplemente para poderlo, digamos, para poder manipular esta expresión. Bien, más que darle nombres, lo voy a incorporar en mi ecuación que tengo arriba en blanco y voy a reagrupar las cosas. Digamos, lo siguiente. Utilizando estos resultados, lo que tengo es lo siguiente. La suma desde igual a 1 hasta n de las desviaciones de la variable y respecto del promedio se puede ver de la siguiente manera. Se puede ver como el vector y menos 1 entre n que multiplica a una matriz de puros 1. Ahorita lo voy a poner así simplemente para que se entienda que son puros 1 esta matriz, multiplicado por y. Traspuesto, multiplicado por y, menos 1 entre n, igual de la matriz de puros 1, multiplicado por y. Entonces, he reescrito, digamos, de una manera matricial lo que es mi problema de desviaciones respecto del promedio. Bien. Voy a factorizar a y. Noten que puedo factorizar a y en este problema. En este problema, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto me quedaría más o menos de la siguiente manera. Quedaría la matriz identidad de tamaño n menos 1 entre n de una matriz de puros 1 que multiplica a y. Todo esto está traspuesto y multiplicado por algo igual, ¿no? Que es una matriz identidad de tamaño n menos 1 entre n por una matriz de puros 1 multiplicado por y. Todo esto así. Ahora bien, ahora sí le voy a dar nombres a esto. Voy a llamar n0 a todo el componente que es la matriz identidad menos esta matriz ajustada por 1 entre n. A todo esto le voy a llamar, a todo este componente le voy a llamar m0. A esta de acá le voy a llamar m0. Profe, Sí. ¿cree que me podría dejar ver tantito más a la derecha? A la derecha, derecha, derecha. Ahí así tú me dices. No, perdón, hacia el otro lado entonces. ¿Hacia dónde, perdón? Es que en donde está el signo de la suma no alcancé a notar todo. El signo de la suma. ¿Tú me dices hacia arriba? No, No. hacia un lado, hacia el otro lado, pues. ¿Hacia acá? Ajá. Ah, no, pensé que... Sí, ya está bien, ya. Ok, Gracias. vale, buenísimo. Vale. Entonces, lo que tengo es esta expresión, que voy a utilizar m0. Ahora voy a utilizar mi notación nueva, y entonces, mi conclusión hasta ahora es lo siguiente, es que las desviaciones, la suma de las desviaciones de la variable y menos menos el promedio, la suma de las desviaciones menos el promedio, es igual a m0 multiplicado por y traspuesto por m0 multiplicado por y. ¿Quién es m0? Si le queremos dar una interpretación. m0 es una matriz que toma una variable y le resta su promedio. Eso es en general m0. Noten que lo que hace en este caso es toma el vector y le resta el promedio de ese vector. Entonces, si queremos decirlo de alguna manera más o menos coloquial, podemos decir que m0 es como una matriz saca promedio. Voy a reescribir esto, porque todavía lo puedo reescribir más, porque como es m0 por y traspuesto, puedo ocupar las propiedades de la transposición de matrices y esto quedaría como y traspuesto por m0 traspuesto por m0 por y. De esta manera. Ahora bien, noten algo. m0 en general es simétrico. Desde aquí se puede ver. Esta expresión que está aquí, la identidad
menos todo este componente que estoy así suprarrayando en rojo, es simétrico. ¿Por qué? Porque tengo la identidad, que es simétrica, menos 1 entre n por una matriz que son puros unos, que también es simétrica. Entonces, eso quiere decir que en general toda la matriz M0 es simétrica. Bien. Entonces, dicho de otra manera, esto se puede reescribir como y' por n0 por, perdón, me faltó un elemento. Y0 por m0 por y. Y bueno, y hay una cosa que no probé aquí, pero sería muy interesante que ustedes lo hagan, es que m0 es idempotente. ¿Qué significa que una matriz sea idempotente? Significa que no importa cuántas veces la multipliquemos por sí misma, siempre le dará como resultado la misma matriz. ¿Cuál es la matriz más básica y idempotente que conocen? La matriz identidad. No importa cuántas veces multipliquen la matriz identidad por sí misma, siempre dará la matriz identidad. Esta es una de esas matrices que cumple esa propiedad. Entonces, dicho eso, entonces esto se vuelve igual a y' por m0 por y. Esto, digamos, de forma matricial, es la suma de todos los errores, perdón, sí, de todas las desviaciones respecto del promedio. ¿Sí? Entonces, mi suma se resume en esta expresión. Ahora, ¿para qué quiero esta expresión? La quiero para lo siguiente. Digamos, déjenme poner aquí mi conclusión. Mi primera conclusión es la suma desde igual a 1 hasta n de las desviaciones respecto del promedio es igual a y' por m0 por y. Voy a hacer digamos, voy a seguir operando con esta conclusión de la siguiente manera. Yo sé que y, si ustedes se acuerdan, voy a hacer un pequeño paréntesis por aquí. Aquí, este es un pequeño paréntesis. Y, ¿cómo es? Y es igual a x por beta más el error. ¿Sí? Esto es y. Esto es lo que sabemos que es y. O la matriz, o que diga, o el vector y de forma multivariante. Entonces voy a sustituir esto en rojo dentro de mi expresión en azul. Eso implica que esto se vuelve como x por beta más epsilon, más epsilon más c, por m0 por x por beta más e, así. Bien. Ahora, como m0 es indepotente y simétrica, entonces nada impide que yo pueda hacer esto. Que x por b más e por este sea igual, bueno, multiplicado por m0 traspuesto por m0 por x por beta más e. ¿Sí? Esto es por la idempotencia y por la simetría de m0. Bien. Entonces, ¿para qué lo necesito? Lo necesito para poder, digamos, separar términos semejantes, los que son traspuestos con los que son traspuestos y los que no son traspuestos con los que no son traspuestos. Para eso lo necesito. ¿Sí? Entonces, esto va a quedar de la siguiente manera. Voy a incorporar a M0 con los traspuestos y a M0 traspuesto con los que son traspuestos y al M0 sin transponer con los que no son traspuestos. Esto va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar como beta traspuesto por X traspuesto por M0 más M, me faltó E, por E traspuesto, por M0 traspuesto, todo esto multiplicado por M0, bueno, M0 por X por beta, más M0 por E. ¿Vale? Simplemente lo que hice fue factorizar hacia ambos. Bueno, factoricé hacia un lado a M0 traspuesta y del otro lado a M0 nada más. Bueno, más que factorizar, incorporé la multiplicación. Bien, ahora hagamos un poquito de recapitulación de algunas conclusiones que hice al inicio de la clase. Bien, el término de error, les dije
que si el modelo tenía constante, la suma de los errores era igual a 0. ¿Sí? Entonces, voy a poner en paréntesis esta pequeña conclusión en rojo. Una de las conclusiones que hice al principio de la clase fue que la suma, desde igual a 1 hasta n, de los errores, era igual a 0. Sí, solo sí, el modelo tenía constante. Esa era la condición, ¿no? Entonces, esto implicaría que el promedio de los errores debería ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la suma desde igual a 1 hasta n entre n, si la suma es 0, dividirlo entre n debería seguir siendo 0. Entonces el promedio de los errores es 0. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era M0? M0, la matriz M0, era una matriz que sacaba el promedio al vector o la matriz que le aplicara. Entonces, quiere decir que aplicar la matriz M0 al término de error simplemente le está quitando nada. ¿Sí? A grosso modo es eso, ¿no? No le quita nada, porque el error no tiene, su promedio es 0. Entonces, dicho de otro modo, lo que está en blanco lo podemos reescribir de la siguiente manera, como beta traspuesto por x traspuesto por m0 más el término de error traspuesto, simplemente. No importa, para el término de error no le importa la matriz m0, porque no le toma ningún promedio, ¿no? Bueno, su promedio es 0, más el término de error. Ahora sí. Continuemos la multiplicación. Entonces voy a multiplicar el primero como un binomio tradicional, el primero por el primero, más el primero por el segundo, y luego el segundo por el primero, y así sucesivamente. Entonces, si continúa la operación de multiplicación de estos dos objetos, de este binomio, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar como B, traspuesta por X' por M0, traspuesto, perdón, M0 traspuesto por M0, por X, por beta, más beta X traspuesto por X traspuesto por M0 traspuesto por E, ¿sí? Por E, más, voy a ponerlo aquí abajo, más, seguiría E traspuesto por M0 por X por beta más E' por E. Eso es lo que quedaría. Bien. Ahora, recordemos lo que acabamos de discutir, ¿no? Cuando multiplicamos M0 por E, debería de quedar E, ¿no? Esto y esto debería dar E. Bien. Esto lo podemos simplificar todavía más. Y esto implicaría que esto se vuelva a beta, traspuesto por X' por M0, pero me voy a quedar con un solo M0, porque M0 es simétrico y es idempotente. Voy a quedar con M0 nada más, por X por beta traspuesto, más beta por X por E, más E por X traspuesto por beta más E' por T. ¿Sí? Este es mi, digamos, eso es a lo que llego hasta este momento. Bien, ahora, aquí voy a recordar algo que dije también al inicio de la clase. Al inicio de la clase hablamos de que el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios, las condiciones de primer orden, o la derivada para llegar a mínimos cuadrados ordinarios, implicaba lo siguiente, lo dije muy al inicio de la clase. Dije que era X traspuesto por E. Esto aquí era igual. Lo dije muy al inicio de la clase. ¿De acuerdo? A 0. A 0. A 0, ¿no? A 0. ¿Y por qué era igual a 0? Porque habíamos dicho que no había información en X que fuera común a E. Y esa era una de las restricciones principales del modelo de mínimos cuadrados ordinarios. No restricción, era una propiedad fundamental. Es decir, no importa
¿Qué tipo de variables utilicen en su análisis de regresión? Siempre que lo estimen por mínimos cuadrados ordinarios, esto será cierto. Toda la información en X será ortogonal a la información en el término de error. Entonces, esta multiplicación será igual a 0. ¿Dónde está esta multiplicación? Bueno, esta multiplicación en mi expresión está aquí y está aquí. Traspuesta, pero está ahí. Entonces, quiere decir que todos esos términos que tengo subrayados en azul son 0. Dicho de otra manera, esta sería mi conclusión. Y la voy a poner en verde. Mi conclusión sería la siguiente. Mi conclusión sería que la suma desde i igual a 1 hasta n de toda la información, de todas las desviaciones de y menos el promedio, se puede ver como y traspuesto multiplicado por m0 por y, lo que a su vez es igual a lo siguiente. A beta traspuesta por x, aquí está, falta el traspuesto. Traspuesto por x por m0 por x por beta más la suma de errores al cuadrado. Este me falta un cuadrado aquí. Entonces, todas las desviaciones respecto de la media se puede ver como haber hecho un proceso de estimación, es decir, tomar la estimación, multiplicarla por x y a eso restarle el promedio. Dicho de otro modo, es hacer la recta de regresión, tomar el promedio de las estimaciones hechas por la recta de regresión y multiplicar entre ellas. Y a todo eso sumarle los errores al cuadrado. Y todo eso debería ser igual a la suma de las desviaciones respecto de la media. Interesante, creo yo, desde mi perspectiva. Bien, ahora, ¿por qué necesito este resultado? ¿Cuál es la naturaleza de tener este resultado? Bien, yo necesito este resultado por lo siguiente. Bien. Voy a tomar únicamente esta sección de mi resultado. Entonces, esto quiere decir que en general y por m0 por y es igual a beta por x' por m0 por x por beta más los errores. Bien. Ahora, voy a dividir todo entre el primer elemento del signo de, bueno, voy a despejar todo en términos de este componente y voy a dividir todo entre este segundo componente. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo. Entonces, esto me quedaría como beta por x por m0 por x por beta es igual a las desviaciones respecto de la media menos, perdón, los errores al cuadrado. Voy a dividir todo entre y' por m0. Esto lo divido por y' por m0. Lo que me va a quedar entonces es que esto se vuelve igual a 1 menos e entre y' por m0. ¿Sí? ¿Hasta aquí están de acuerdo conmigo? Ahora, veamos, démosle, bueno, voy a describir esto en una nueva, en una ecuación azul. Porque justamente esa es mi conclusión, de hecho, del problema. Entonces, voy a denominar a esta expresión como R cuadrado. Y R cuadrado va a ser igual a beta traspuesto por X traspuesto por M0 por X por beta dividido entre Y traspuesto por M0 por Y. Lo cual podemos verlo como lo siguiente, como la variabilidad por haber hecho una regresión respecto de la variabilidad total.
¿Quién es la variabilidad total? Es las desviaciones respecto de la media. Es comparar dos modelos, ¿no? El modelo más básico que solemos hacer, que es hacer apuestas sobre el promedio, es decir, ¿cuál será la inflación del siguiente mes? Bueno, el promedio de las observaciones, del promedio de las observaciones en los últimos meses, ¿no? Esa es mi apuesta, esa es mi variación total. ¿Por qué? Porque no tengo un mejor modelo que ofrecer que este. Entonces, el peor modelo que puedo ofrecer es la media. ¿Cuál es un mejor modelo? Dicho de alguna manera, es hacer una regresión. Eso es a lo que yo le llamo variación por regresión. Pues toda la variabilidad que genera la regresión, sabemos por construcción debe de ser menor o igual que la variabilidad total. Entonces, dicho, pues de acuerdo a lo que yo encontré anteriormente, esto es igual a 1 menos los errores entre y por m0 por y. Es decir, esto es 1 menos el error de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios entre la variabilidad total. Entonces, ¿qué es el R cuadrado? El R cuadrado es simplemente identificar si la regresión captura más variabilidad que los errores. ¿Quién de los dos tiene más información? Si el que tiene más información son los errores, quiere decir que los errores te van a parecer muchísimo más a la variabilidad total. Este es el componente que voy a subrayar ahora en verde, ¿no? Entonces, si cuando hacemos regresión los errores son muy grandes, tan grandes, digamos, llevado al absurdo, tan grandes que en realidad son equivalentes a tomar las desviaciones respecto de la media, esto que tengo enmarcado en verde debería ser muy parecido a 1. Dicho de otra manera, es decir, que si los errores son tan grandes que no están prediciendo nada bien a la variable dependiente, entonces lo mejor es ofrecer el promedio. Conclusión de esta parte de la clase es, siempre que hagamos una estimación de regresión por mínimos cuadrados ordinarios y queramos emplear el R cuadrado, la primera condición es que el modelo debe de tener constante. Si el modelo no tiene constante, entonces no puedo interpretar el R cuadrado. Bueno, supongamos que hemos librado esta parte. Entonces, siempre que el modelo tiene constante, el R cuadrado es un comparativo entre qué tanta variabilidad captura el modelo estimado respecto de no haber estimado el modelo y simplemente haber ofrecido la media como un buen pronóstico del valor de y. Entonces, en la medida en que nuestro R cuadrado se hace más cercano a 1, significa que los errores tienen menos variabilidad respecto de haber hecho la estimación. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta este punto? Bueno. Profe, ¿puede repetir esto de la captura de información de los... O sea, es que no entendí muy bien esto de la última parte de la variabilidad de la regresión y la variabilidad total. Ok, vale. Sí podemos hacer. Bien. Cuando hacemos una estimación, en general, la variabilidad total de la estimación va a estar capturada por este componente que voy a poner aquí en un cuadrito rojo. Este componente que está aquí es la información de la variabilidad del modelo de regresión. Entonces, el modelo de regresión, digamos, es como todo lo que puede variar la información que captura el modelo de regresión. Y la estamos comparando respecto de la variabilidad que voy a marcar ahora en blanco, respecto de la variabilidad total, visto como variabilidad total a las desviaciones respecto del promedio. Entonces, el R cuadrado es simplemente un comparativo de quién de las dos objetos captura más variabilidad. La regresión o las desviaciones respecto del promedio. Dicho de otra manera, ¿qué de las dos cosas se ajusta mejor a la información observada? ¿El modelo de regresión o el promedio?
Si el modelo de regresión es bueno, debería de capturar muchísima más variabilidad, tanta variabilidad que se aproxime a la variabilidad respecto de la media, porque la variabilidad respecto de la media es la mayor variabilidad que podemos encontrar. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Espero que con esto pueda quedar más claro. Imaginen que tienen la siguiente nube de puntos. Tienen X y Y. Y tenemos una nube de puntos de esta manera. ¿No? Son mi nube de puntos. Si ustedes hacen una recta de regresión, lo que va a pasar es que tendrán una recta que haga más o menos. Bueno, supongamos que esto es una recta, ¿no? A medio. Por eso es una recta. ¿Qué es la recta? La recta, ¿cómo se puede describir? Se puede describir como X por beta. Esto es la recta, ¿no? Simplemente, esto describe la recta. Todas las desviaciones respecto de la recta, es decir, todas las distancias que hay de aquí hasta la recta, les llamamos errores, ¿no? En general, a la conjunción de todos los errores, yo le llamé E. Por lo tanto, la suma de los errores le llamé E por E transpuesto, ¿no? Entonces, digamos que la métrica de qué tanto me equivoco o qué tanto se equivoca la recta de regresión está contenida en la suma de los errores. Ahora, ¿qué es lo que cuantifica el R cuadrado? Cuantifica lo siguiente. Imagínense que estén en una situación en la cual se preguntan de, bueno, ¿qué tan buena es mi recta de regresión? ¿Qué tan bueno es la recta azul? Bueno, el problema que tienen es que no saben exactamente con quién compararlo, ¿no? Bueno, el término mejor es un término relativo. Depende de con quién lo compares. Bien, vamos a decir que en el caso de regresión, el peor modelo que puedes hacer es tomar el promedio. Eso implica que ubicas la media de la nube de puntos desde el eje de las Y y dices, bueno, aquí está la media. Este es mi valor promedio. Digamos que esto es un promedio, ¿sí? Y tomas las desviaciones, también puedes tomar las desviaciones, y eso las voy a poner también en rojo para que no se distinga. Entonces puedes tomar todas las desviaciones respecto de estos puntos, respecto de la recta roja, ¿sí? Si sumas todas esas desviaciones, si sumas todas las desviaciones de Y menos el promedio, a esto le llamamos Y' por N0 por Y. Entonces, cuando me refiero a variabilidad, como recuerdo la pregunta que me hacía, no recuerdo quién fue, si fue Abel, creo que se me preguntó. Bueno, ¿quién me haya preguntado? ¿Qué significa la variabilidad? Significa que estamos comparando cuántas de las variabilidades que son capturadas por esta suma de desviaciones, qué tanto se parecen a las desviaciones que podemos capturar con esta recta. Esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo es, bueno, supongamos que tenemos 1 menos las desviaciones que se generan por los errores y las comparamos con las desviaciones que se generan por la media. Y si los errores son tan grandes como haber estimado solamente la media, entonces lo mejor es que hubiera solo estimado la media. ¿Sí? Espero que esto haya solucionado la pregunta. Si no, díganme, por favor. Sí, profe, gracias. Buenísimo, gracias. Bien, entonces con esto cierro el tema de bondad de ajuste. Hay, digamos, otras métricas como bondad de ajuste ajustada o el R cuadrado ajustado. Solamente lo pongo aquí como está en los textos. No es un tema que no conocen ustedes. Pero bueno, el R cuadrado ajustado se puede ver como lo siguiente, como 1 menos n menos 1 entre n menos k por la suma de los errores entre y' por n0 por y. ¿Cuál es la diferencia entre este R cuadrado ajustado con el otro R cuadrado? Es que el R cuadrado ajustado castiga
por qué tantos regresores ocupamos. ¿Sí? Castiga por eso. Entonces, va a ser más grande el efecto que tienen las desviaciones respecto, digamos, los términos de error. Va a castigar más al R cuadrado si ocupamos más regresores, lo cual está bien, es decir, una posible camino que podemos seguir cuando hacemos regresión es pensar que lo mejor es incorporar un montón de regresores a nuestra ecuación, lo cual probablemente es incorrecto. Entonces el R cuadrado ajustado penaliza por eso y normalmente va a ser más pequeño que el R cuadrado convencional. Muchas veces cuando analizamos un problema de regresión, nos solemos fijar más en el R cuadrado ajustado que en el R cuadrado. Y esa es la razón, porque cuando tenemos muchos regresores, normalmente queremos ver qué tanto nos está castigando por haber utilizado muchos regresores. Bien, ahora quiero entrar a ese tema de cuándo vale la pena utilizar muchos regresores y cuándo no. Veamos lo siguiente ahora. Bien. Quiero hablarles ahora un poco de las propiedades del estimador de mínimos cuadrados y de los modelos lineales, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de propiedades. Digamos de los modelos lineales. Modelos lineales. Vale. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estas propiedades. Bien, algunas de las propiedades ya ustedes las conocen seguramente de sus cursos de introducción a la econometría y de econometría 1, pero para mí son relevantes porque quiero rescatar algunas propiedades hacia el final de la clase de mínimos cuadrados ordinarios. Vale. Lo primero que quiero que recordemos es lo siguiente. Cuando hacemos un proceso de regresión, normalmente pensamos que la ecuación es de la siguiente manera. Y igual a beta 1, vamos a suponer que tiene constante y la constante es beta 1 más beta 2 de x2y más así hasta beta késimo de x. Es que los índices están al revés, hermano. Primero pongo el y luego el número de la variable. Y 2 y késimo más un término de error. Esto es cuando observamos la recta poblacional. Cuando observamos la recta poblacional, una de las primeras cosas que hicimos cuando planteamos el modelo lineal, dijimos, bueno, es que si revisamos quién es el valor esperado del término de error, decimos que en general este es igual a 0. En general, lo que estamos diciendo es que en promedio siempre el término de error oscilará alrededor del 0. Es una de las condiciones que hicimos cuando construimos esta lógica de un modelo lineal. Bien. Otra cosa que hicimos cuando construimos la lógica de modelos lineales es decir que la covarianza de cualquier variable késima con el término de error, cualquier x y k, era igual a 0. ¿Qué significaba esto? Significaba que no había información común entre x y el error. O dicho de otra manera, que había exogeneidad. ¿Sí? Es decir, que acuérdense que cuando hacemos regresión lineal, lo que estamos haciendo es separar la información en dos tramos. Esta información que está aquí es información observable. Y esta información que está aquí es información no observable. En este caso, digamos lo que observamos, observable, y esto es no observable. Y no es observable porque decimos que en general, si la información fuera observable, la hubiéramos incorporado en la parte observable. Por eso es que la no observable es como todo aquello que no podemos medir en general, ¿no? Entonces, digamos que algunos sinónimos que solemos utilizar para el término de error es que contiene información observable, información no mesurable o no cuantificable, y en este punto, a veces contiene información omitida. Entonces, esto es un problema cuando incluimos información omitida e información no cuantificable. Porque quiere decir que a lo mejor hay ahí un tipo de información latente, algo que a lo mejor sí puede explicar a Y, pero que por alguna razón no lo incorporamos dentro de los regresores.
ya sea porque nos costaba mucho trabajo construir la variable, o simplemente porque fuimos omisos y dijimos, no importa, no pasa nada, no la voy a incluir. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es que estamos rompiendo esta propiedad que está aquí, de exogeneidad, y estamos probablemente generando un problema de endogeneidad a la regresión. Es relevante regresar a esto porque en el futuro lo que vamos a tratar de hacer siempre es evitar este tipo de problemas, que el término de error tenga información que sí pudimos haber incorporado a la regresión, pero que no lo hicimos por alguna razón. Entonces tratemos de eliminar esa situación siempre y tratemos de preservar siempre esta idea. Más adelante, cuando veamos ejemplos de regresión, trataré de regresar a este tema y por qué es importante mantener esta propiedad siempre. Bien, ahora, estas dos propiedades o estas dos condiciones que pusimos al modelo lineal cuando inició nuestra discusión en Introducción a la Econometría probablemente, implicaban una cosa más. Lo que implicaban era que en general lo que vamos a decir es que el valor esperado del término de error y condicional en X1, le voy a quitar los subíndices y para no dejarlo en términos de alguna observación, sino para dejarlo en términos generales, para toda la regresión. Entonces, en general, el valor esperado de epsilon, condicional en X1, en X2, hasta XK, este será igual al valor esperado de epsilon condicional en la matriz X. Y este será en general 0. ¿Sí? Lo que estoy diciendo con esto es que en general siempre el valor esperado condicional en la muestra, eso es lo que trato de decir. ¿Quién es la muestra? La muestra es X, condicional en la muestra. Esto siempre será 0. Y esto proviene de lo que dije anteriormente, ¿no? Que siempre tratamos de que el término de error esté centrado en el 0. Y además de que la covarianza estamos asumiendo que no existe entre epsilon y la matriz X. Esa es la razón por la que esto puede ser cierto. Si dicho esto, entonces, en general, si la regresión es como planteé aquí arriba, como la planteé aquí en pelito, si la regresión es como esto, quiere decir que el valor esperado de la recta Y o de la variable Y condicional en la matriz X será igual a beta 1 más beta 2, X2, más beta K, XK. En general, esto será cierto. Que esto era nuestro planteamiento original cuando iniciamos la discusión en el curso, ¿no? Que la media condicional de Y en X era igual a una expresión de este estilo. En general, entonces, de lo que trata el análisis de regresión es de estimar esta ecuación. Pero detrás de esta ecuación hay diferentes supuestos. Y probablemente el supuesto más importante es la exogeneidad, porque eso implica muchas cosas. Implica que no hay información de Y contenida en el término de error. Si existiera información de Y contenida en el término de error, no sería cierto que la covarianza entre XY y epsilon sería igual a 0. Ese es probablemente la principal problema que nos generaría. No podríamos garantizar entonces esto tampoco, esta expresión. ¿Sí? Digamos, por eso digamos que el andamiaje general de los modelos lineales está montado sobre la existencia de exogeneidad. Otra condición que probablemente que es relevante para el análisis de regresión es la no multicolinealidad. Y tiene que ver con que vamos a suponer siempre que el rango de la matriz formada por X' por X, siempre será igual acá. ¿Sí? O dicho de otro modo, no hay ninguno de las vectores dentro de la matriz X es colineal con otro o con otros de los vectores dentro de la matriz. Siempre será una matriz de rango completo. Si no fuera así, si no fuera de rango completo, entonces quiere decir que tenemos información redundante dentro de la matriz X.
Una de esas variables probablemente pudo haber sido quitada de la matriz X y seguiríamos teniendo la misma capacidad predictiva o la misma capacidad explicativa. ¿Vale? Bien. Yo creo que con esto me voy a quedar por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario. La siguiente clase, miércoles, vamos a empezar con Python. Entonces, por favor, asegúrense de que ya tengan en sus máquinas instaladas Anaconda y que tengan, o los que vayan a utilizar Colab, que puedan utilizarlo.